Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la interacción de los ciclos bioquímicos con la biosfera y litosfera. Hemos hablado sobre el ciclo del oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. Entre una de las principales características que les he mencionado de los ciclos es que los elementos se unen con otros elementos para formar diferentes compuestos. Recuerde que en un video yo le dije, no se crea oxígeno, no aumentamos el número de átomos de oxígeno, sino que el oxígeno se transforma en otros elementos, en otros compuestos para poder mantener este ciclo y después aparecer oxígeno nuevamente. Recuerde que en la naturaleza no, los elementos, la energía, la materia, no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Lo mismo sucede con estos ciclos bioquímicos. Hemos analizado los ciclos en una forma separada. Le he dicho, el ciclo de carbono comienza con el dióxido de carbono, el de oxígeno, con esto, el de nitrógeno, el de fósforo, así. Pero acuérdese, por ejemplo, en el de nitrógeno, yo le dije, se oxida al nitrógeno, le colocábamos oxígeno, después le colocábamos nitrógeno y después nuevamente oxígeno. Todos los elementos, todos los ciclos están interrelacionados, porque para que pueda existir estos elementos, tienen que asociarse entre ellos formando diferentes compuestos. En este video vamos a ver cómo es esta interacción entre los diferentes elementos para poder mantener las cantidades correctas que debe existir en nuestro planeta. Los ciclos biogeoquímicos permiten el movimiento de los elementos dentro de la biosfera. Ya sabemos que la biosfera es el lugar donde vivimos. Es la parte donde están las montañas, la selva, los ríos, las lagunas, las playas, donde usted está caminando, eso corresponde a lo que es la biosfera. Recuerden que en nuestro planeta Tierra, lo que es la parte interna se encuentra dividido en capas y la parte externa también se encuentra dividido en capas. El centro aquí donde habitamos, eso es la biosfera. Y es en esta parte donde se va a dar el intercambio o el movimiento de estos elementos, pues es aquí en donde se realiza la mayor parte de los ciclos. A través de estos ciclos y los procesos biológicos que los complementan, se construye la vida y se equilibra el desarrollo de las cadenas tróficas. Equilibra, recuerda, yo creo que en muchos videos lo he mencionado, que la naturaleza debe de tener un equilibrio, ni mucho de una cosa, ni muy poco de otra cosa, un equilibrio. La naturaleza siempre necesita un equilibrio y para eso es lo que nuestros ciclos, nuestros elementos se asocian entre ellos para poder existir un equilibrio de la cantidad de estos en lo que es la parte de la biosfera. En estos ciclos se incorporan plantas, animales y se transforman en formas orgánicas e inorgánicas a distintas velocidades. Había ciclos cortos, como el del oxígeno, y había ciclos muy largos, como el del fósforo. Había formas orgánicas, como el petróleo, y formas inorgánicas, como el carbono mineral. Se incorporan las plantas. Recuerde que las plantas, en la mayoría de ciclos, comenzábamos con ellas. En el ciclo, o no comenzábamos con ellas, pero ellas eran el eslabón más importante. En el ciclo del nitrógeno, ¿cómo ingresaba el nitrógeno a los organismos vivos? A través de las plantas. El carbono, ¿cómo ingresaba el carbono a los organismos vivos? A través de las plantas. Y los animales, cuando un herbívoro comía un poco de alfalfa, un rabanito, y usted se lo comía, pues también ahí ingresaban entre los animales los dos elementos.
Todos nos incorporamos, todos los elementos, los organismos vivos, los organismos inertes, nos asociamos para poder permitir que continúen estos ciclos. Los ciclos de los elementos están relacionados de manera directa al flujo de energía en el ecosistema. La energía es indispensable para que todos los organismos puedan realizar sus funciones vitales. La mayoría de elementos que hemos visto nos ayudan a la formación de esta energía. Necesitamos estos elementos para poder tener energía y por eso es sumamente importante que no interrumpamos los ciclos para poder abastecernos todos los organismos. La energía está presente en los enlaces químicos que se encuentran uniendo los elementos para formar las diferentes moléculas. Las moléculas es cuando nuestros elementos se asocian, se unen. ¿Se acuerda que habíamos visto en el ciclo del oxígeno? Yo le dije, existe oxígeno en la atmósfera, oxígeno en la geósfera y oxígeno en la hidrosfera. ¿Cómo existía una forma del oxígeno? Era el H2O, que es el agua, la molécula agua. Ahí hay una interacción, se está uniendo el hidrógeno con el oxígeno. Pero llegando a un punto, se vuelven a separar y el hidrógeno se va a su ciclo del hidrógeno y el oxígeno regresa a su ciclo del oxígeno. Pero para poder contener, para poder permitir que continúe este ciclo, se unen. La energía y la materia no desaparecen o se pierden, es lo que les he mencionado. No se crean ni se destruyen, siempre está ahí, en diferentes formas, pero está ahí. Se reutilizan, se reciclan en varias veces dentro del ecosistema y entre ellos. Es el agua, lo que ya les había dicho, o el dióxido de carbono, que es carbono y oxígeno. Es una molécula, son dos elementos unidos, pero llega a un punto en donde se separan y cada elemento regresa a su propio ciclo. Ciclos biogeoquímicos en la capa de la corteza terrestre. Los ciclos biogeoquímicos se relacionan de manera directa con los procesos geológicos, hidrológicos y biológicos, con todo lo que sucede dentro de la biosfera. Ellos están alterando o ellos son los encargados de forma directa de controlar. Los ciclos que ocurren en las diferentes capas de nuestra corteza terrestre. En la atmósfera, esta es la capa gaseosa que se encuentra encima del cielo. Aquí va a haber una interacción entre los diferentes elementos. En la hidrosfera, lo que corresponde a las aguas continentales y las marinas. Aguas continentales, las lagunas, los ríos. Las aguas marinas, los océanos. La parte de la litosfera, lo que son rocas y suelos, también existe una relación entre los elementos. Y la biosfera, que corresponde a todos los seres vivos y la relación que existen entre ellos. Aquí tenemos una gráfica donde usted puede darse cuenta, pues, usted ve muchos dibujos, muchas flechitas y dice, no, no entiendo nada, ¿verdad? Mire, lo que está con color verde corresponde al ciclo del oxígeno. Aquí podemos darnos cuenta cómo se van uniendo los diferentes elementos para poder formar compuestos que les permita continuar con sus ciclos. Un ejemplo, en esta parte usted puede ver que dice CO2. Eso es el óxido sulfuroso. Esto lo encontramos en estado gaseoso en la atmósfera. Pero si este CO2 se une con el agua que hay aquí, lo que vamos a formar es un ácido, que está en esta parte, es un ácido. Estamos uniendo primero el azufre con el oxígeno. Acá tengo el hidrógeno con el oxígeno. Se unen y mi azufre se transforma en un ácido. ¿Para qué? Para poder permitir que continúe el ciclo del azufre. Ahora el azufre que se encontraba en la atmósfera puede caer porque se formó un ácido gracias al agua, puede caer a la parte de la tierra en forma de lluvia. Y en la tierra
se separa el hidrógeno y el azufre y tenemos nuevamente azufre en nuestro planeta, en nuestro suelo. Y aquí está, miren, una S solitaria, que es la S del azufre. Del ácido, ya solo tenemos el azufre, que es un mineral que regresó a nuestra naturaleza. De esta forma, como le expliqué el azufre, los otros elementos también se unen. Por ejemplo, el CO2. Este CO2 lo encontramos en la atmósfera, pero las plantas nos ayudan a transformarlo en carbono y a transformarlo en oxígeno. Se separan. Eran una molécula que se unió para poder continuar con estos elementos los ciclos, pero llega una parte en donde se separan. Hemos visto los ciclos de forma aislada, separada. En un video le hablaba del oxígeno, en otro video del carbono, pero en realidad en la naturaleza no es que la planta le dice, hoy yo voy a hacer solamente el ciclo del oxígeno y el sábado voy a hacer solamente el ciclo del carbono. No. En realidad en la naturaleza es así como está en este cuadro. Todo pasa al mismo tiempo, todos los ciclos ahí, al mismo instante, no se turnan. Es como usted ve en esta imagen, flechas por todos lados, elementos, símbolos, así es como pasa en la naturaleza. Por eso es lo que le digo que la naturaleza necesita un equilibrio para que todo este caos que usted ve en esta imagen, que es un poco difícil de comprender, la naturaleza lo pueda asimilar y lo pueda desarrollar de una forma correcta, una forma linda para ella. Con el cumplimiento de estos ciclos, se asegura que los elementos esenciales para el desarrollo de la vida se encuentran en un continuo movimiento, que no esté estático. Recuerde como el carbono, yo les dije que había el carbono que se demoraba muchos años en formarse, que era el carbono mineral o el petróleo. Si todo el carbono se mantuviese estático en estos dos lugares, en estas dos formas, ¿qué es lo que pasaría? Ahorita nosotros extraemos, por ejemplo, nuestro país es un país petrolero, extraemos petróleo. Si todo el carbono se encuentra solo en el petróleo y nosotros lo estamos extrayendo, lo más probable es que ya no exista petróleo, ya no exista el elemento carbono dentro de nuestro ecosistema. Y ahora usted sabe que el carbono es sumamente importante, es indispensable, es necesario para nuestro ecosistema. Para evitar que se llegue a dar la pérdida completa y total de estos elementos, es lo que ellos tienen que estarse asociando. Ahorita me uno con el hidrógeno, después con el oxígeno, después me uno con el potasio, con el calcio, con lo que venga, pero están moviéndose y moviéndose continuamente para no quedarse estáticos, porque al quedarse estáticos y al acumularse en una sola zona, si es que extraemos todo lo que hay en esa zona, nos quedamos sin este elemento. Por eso ellos se unen y se interrelacionan y cambian constantemente las moléculas que están formando. Cada uno de estos juega un papel importante para el equilibrio de la vida. Los principales ciclos biogeoquímicos están íntimamente interconectados y son potenciados por la energía del Sol. ¿Gracias a qué elemento? ¿A qué proceso? El de la fotosíntesis. La fotosíntesis y la energía solar son muy importantes porque nos permiten la formación de la mayoría de los ciclos que tenemos de los elementos más importantes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se van a interconectar los ciclos. Ciclo del oxígeno y del carbono están interconectados en el proceso de fotosíntesis y respiración, porque la fotosíntesis tomaba CO2, carbono y oxígeno. El carbono se quedaba en la planta formando glucosa y el oxígeno salía para que usted pueda respirar. Y al momento que usted respira, recuerde que lo que bota otra vez es dióxido de carbono. Carbono y oxígeno están unidos, se interrelacionan de esta forma para formar dióxido de carbono. En el ciclo del agua, este va a participar en la meteorización, en la disolución, en el transporte del fósforo y en el nitrógeno. Acuérdese que el fósforo, ¿qué era lo primero que necesitábamos hacer?
Meteorizar una roca. ¿Gracias a qué? A la lluvia. Y para que exista lluvia necesitamos que exista un equilibrio en el ciclo del agua. El ciclo del agua también se interrelaciona con el del azufre, formando lluvias ácidas, que esto es lo que permite que el azufre regrese al suelo. En la biosfera es donde se va a producir la interrelación de todos los elementos. En la biosfera, en la parte de nuestro planeta donde nos encontramos los organismos vivos, es ahí en donde se van a interrelacionar los elementos. ¿Por qué? ¿Por qué no en la atmósfera y por qué no en el manto o en el núcleo de la Tierra? Porque es en la biosfera en donde están los organismos vivos. Y nosotros, estos elementos, tienen la característica que nos permiten tener vida. Entonces, si en el núcleo de la Tierra no existe vida, ¿de qué sirve que se den estos ciclos? Nadie los va a aprovechar. Por eso la interrelación es aquí, en la biosfera, porque es aquí donde los organismos vivos los necesitamos para poder continuar vivos, como nuestro nombre los dice. La clase termina en esta diapositiva. Espero que la información brindada les ayude en su formación académica.